Hola, hola, gente oyente. Hoy hablaremos de la supuesta rivalidad con Coco. ¿Qué estaba haciendo esta monja? ¿Qué era lo que tejía la abuela? ¿Qué hizo Sasha para terminar en detención? ¿Y qué pasó realmente con la secuela? Todo eso y más en estas 30 curiosidades del libro de la vida. Te miro y más te quiero mirar. La película logró recaudar casi $100 millones, con lo cual duplicó por lo menos su presupuesto. ¿Eso es bueno? No tanto, ya que no fue suficiente para considerarla un verdadero éxito. Y tristemente ni siquiera logró entrar al top 10 de películas animadas más taquilleras de 2014. La cinta fue producida por el reconocido Guillermo del Toro, aunque como tal fue dirigida y coescrita por el mexicano Jorge Gutiérrez, quien junto con su esposa creó la serie de Nickelodeon El Tigre, las aventuras de Manny Rivera. En varios de los autobuses se puede ver el A113, un código que aunque se asocia mucho con las películas de Pixar, en realidad no es exclusivo de ese estudio, pues simplemente hace alusión al número del aula del Instituto de CalArts donde estudiaron muchos animadores, y en ese mismo lugar estudió Jorge Gutiérrez. La película explora la existencia de dos reinos después de la muerte, la Tierra de los Recordados, gobernada por la Catrina, y la Tierra de los Olvidados, gobernada por Xibalba, pero el director reveló la existencia de varios reinos más. Uno de ellos es la Tierra de los Condenados, un lugar ardiente destinado a las personas que cometieron actos realmente terribles en su vida. Dicha tierra está gobernada por el Chamuco, quien resulta ser el hermano mayor de Xibalba. Chuy, el cerdito, originalmente iba a ser una cabra, pero justo en ese tiempo Ferdinand, otra producción de Fox, estaba comenzando su desarrollo y también tenía una cabra entre sus personajes, por lo que el estudio le pidió a Gutiérrez que cambiara su animal por otro y decidió convertirlo en un cerdo, pero siguió conservando los sonidos de cabra. El director contó que durante los eventos de la película, Manolo, María y Joaquín tenían 19, 18 y 20 años respectivamente. También reveló sus fechas de cumpleaños. La de Manolo es el 25 de enero, la de María el 9 de enero y la de Joaquín el 26 de junio. Apuesto a que algún día harás a un hombre muy feliz. ¿Así es como ves a las mujeres? ¿Solo estamos aquí para ser felices a los hombres? Cuando Joaquín suelta un comentario sexista, si ponen atención a las monjas del fondo, notarán que una de ellas saca un cuchillo, como si quisiera clavárselo ahí mismo. Y no solo eso, también se ve a un niño que no aprueba lo que Joaquín dice, pero un señor mayor le da un bastonazo, como queriendo inculcarle al niño esas mismas ideas machistas. ¡Machismo! ¡Eso es, cabo! ¡Me gusta! Notarán que tanto Manolo como su familia llevan en su peinado un rizo muy particular. Es parecido a la colina del extraño mundo de Jack. A esto lo llamaron el rizo Sánchez. Y si se fijan, María también tiene dos cerca de sus ojos. El libro de arte revela que eso fue intencional. Es una manera de reflejar que María solo tiene ojos para Manolo. Esa misma lógica se aplica a la Catrina y Xibalba. Si se fijan, el único azul presente en la Catrina está en sus ojos, y el único rojo en Xibalba también aparece en los suyos, lo que simboliza que solo tienen ojos el uno para el otro. La Catrina en el idioma original es presentada como la muerte, sí, así como suena en español. That is la muerte. Pero en el doblaje latino se optó por llamarla La Catrina, ya que después de todo su diseño se inspira en la popular imagen de la calavera Catrina, creada por el famoso ilustrador mexicano José Guadalupe Posada, así como en la versión que Diego Rivera pintó después. Ella es la Catrina. En la habitación de María se alcanza a ver un cartel donde aparecen Manny Rivera y Frida, los protagonistas de la serie El Tigre. Y eso no es todo, los personajes literalmente hacen un cameo en la película. Se les puede ver en la escena donde la señora bonita empieza a contar la historia de San Ángel. Justo a un lado aparece un ave de color verde, que no es otro que el señor Chapi. Y más a la izquierda se distingue al abuelo, mejor conocido como el Puma Loco. Sobre estos cameos, el director bromeó diciendo que viajaron en el tiempo. Como saben, esto del Día de Muertos es una tradición mexicana, por lo que surge la duda, ¿qué pasa con los muertos que son de otros países? Bueno, el director lo tiene claro, y es que para él la Tierra de los Recordados no se limita solo a México, sino que abarca el mundo entero, por lo que en ese lugar pueden haber almas de cualquier país. El nombre original que Jorge tenía para su película era El Matador, pero tuvo que cambiarlo porque todos creían que era una película taurina.
También comentó que tuvieron que cambiarle el nombre a la Tierra de los Muertos por la Tierra de los Recordados, para que no pareciera un lugar triste o aterrador para el público no mexicano. La película incluye covers de canciones en inglés que para muchos podrían sonar fuera de lugar, sin embargo no se eligieron al azar. Cada uno de estos temas tiene un valor personal para el director. La canción de Elvis, por ejemplo, era la favorita de sus abuelos. Falling in love with you. La de Rod Stewart le fascinaba a su padre. Mami, vamos, let me know. Tal y como lo explica la película, aquellas almas que ya no son recordadas tristemente van a la tierra de los olvidados. Pero, ¿qué pasa con aquellos que mueren muy jóvenes? Bueno, el director explicó que no hay niños en esa tierra, así que es probable que estén exentos de esa regla y puedan permanecer siempre con los recordados. Y esto podría tener sentido si tenemos en cuenta que el 1 de noviembre se celebra el Día de los Angelitos, una fecha dedicada a honrar a los niños y bebés que han fallecido. Y tal vez justamente por eso es que nunca llegan a ser olvidados. Si se fijan, cuando la señora bonita les cuenta la historia a los niños, cada vez que vemos esas escenas del pasado, los personajes están diseñados como si fueran marionetas. Esto se justifica porque se supone que ella usa estos muñecos de madera para contar la historia. Aunque si se fijan, en varios de los pósters María no aparece con sus brazos articulados, sino que se le ven más humanos. La razón tuvo que ver con el departamento de marketing, pues al parecer temían que el público no sintiera empatía por los personajes y veían que eran muñecos de madera. El director mencionó ejemplos amados como Pinocho y Toy Story, pero no le hicieron caso. Ahora hablemos de los niños castigados. Cada uno fue diseñado para representar distintas partes del mundo. Por ejemplo, tenemos a Joao de 13 años con ascendencia brasileña, Sanjay de 12 con ascendencia india, Jane tiene 11 y es de ascendencia china. El chico gótico tiene 10, es de ascendencia mexicana y se llama Luca, igual que el hijo del director. Y por último, la más pequeña, Sasha, quien tiene 7 y es de ascendencia rusa. Por cierto, con esa carita de ternura es imposible no preguntarse qué pudo haber hecho ella para acabar junto a estos otros rebeldes. Creo que son los niños castigados. Pues bien, el director aclaró que en realidad Sasha no hizo nada malo. Lo que pasó fue que asumió la culpa por algo que había hecho alguien cercano. Gutiérrez tuvo que esperar 14 años para que esta película se hiciera realidad, y es que él la escribió más o menos en el año 2000. Todos le decían que no habría interés en una película con temas y personajes latinos, así que dejó de intentarlo por un tiempo. Pero después el éxito de su serie animada El Tigre, con la que ganó varios Emmys, logró obtener cierto reconocimiento, y pudo presentar su idea a DreamWorks Animation. Pero le pusieron algunas condiciones. Le dijeron que debía eliminar las corridas de toros, que el personaje principal no podía morir, que no fueran muñequitos de madera y que la historia no podía ambientarse en México. Gutiérrez obviamente no aceptó y al final logró llevar su proyecto a otro estudio, Real FX, con 20th Century Fox a cargo de los derechos de distribución, y así finalmente salió en el año 2014, pero como ya se dijo, tristemente no tuvo tanto éxito. 3 años después llegaría Coco, la cual sí fue un enorme éxito taquillero, por lo que naturalmente muchos comenzaron a decir que Pixar le había robado la idea a Gutiérrez y se había salido con la suya. Y es que al tener ambas un protagonista mexicano que sueña con ser músico y presentar el tema del Día de Muertos, las comparaciones eran inevitables. ¿Qué tienen los mexicanos con la muerte? Algunos buscaban crear conflictos entre estudios o sus directores, pero nada que ver. Gutiérrez no tuvo problema en reconocer el mérito de Coco. Felicitó a su amigo el director Leon Krish y a Pixar por el gran trabajo que hicieron, y mostró un apoyo constante en redes sociales. Cuando la gente le preguntaba por qué apoyaba tanto Coco, él respondía: ¿cómo no voy a apoyar una película que celebra la cultura mexicana? Además, Coco le dio trabajo a muchos de sus amigos, así que pensar que existía algún tipo de resentimiento es completamente absurdo. Todo lo contrario, celebra el éxito de Coco porque con eso Hollywood se daría cuenta de que incluso historias diversas como estas pueden conectar con todos, logrando conquistar a la audiencia y ser grandes éxitos en taquilla. Y en retrospectiva, toda esta rivalidad resulta más absurda, porque tras la compra de Fox por parte de Disney, ahora ambas películas pertenecen a la misma compañía.
Cuando el hombre de cera cuenta cómo funciona lo de recordar a los seres fallecidos, se nos muestra esta animación de unas personas, que resulta ser la familia del director. El de la foto del medio era su abuelo, que falleció en 2007, y es recibido en la tierra de los recordados por nada menos que Frida Kahlo. Además del cameo visual, el director también participa con un cameo vocal. Prestó su voz al personaje de Carmelo. Su esposa Sandra también participó, dando voz a Scardelita. Y Guillermo del Toro no se quedó atrás, pues él prestó su voz cómicamente a la esposa del capitán de la Tierra de los Recordados. Too soon. La película cuenta con la participación de varios actores latinos que se doblaron a sí mismos, es decir, prestaron sus voces tanto en inglés como en español. Estos son Diego Luna, No puedo darte una sortija. No tengo nada que dar, solo mi amor. Ana de la Reguera ¡Ay, mijo! ¡No vuelvas a hacer eso! y Kate del Castillo. ¡Repugnante hijo de burro leproso! ¡Hiciste trampa! Por supuesto, hay varios otros latinos reconocidos en el elenco original, como Zoe Saldaña, Eugenio Derbez o Danny Trejo, pero ellos no se doblaron a sí mismos. ¿Mamá? ¿Tú qué haces aquí? El colesterol. Notarán que Anita, la abuelita, se la pasó tejiendo durante toda la película, incluso después de morir, por lo que tal vez te preguntes, ¿qué tanto tejía la abuela? Bueno, pues resulta que el director reveló un detalle hermoso. Anita estaba tejiendo calcetines de bebé para los futuros hijos de Manolo y María. Los fans de The Last of Us sin duda reconocerán esto. Este emblemático soundtrack fue hecho por el reconocido compositor argentino Gustavo Santaolalla, y resulta que él se encargó de la música del Libro de la Vida. Además, junto con el compositor Paul Williams, creó los dos temas originales que escuchamos en la cinta, el que Manolo le canta a María y el que le canta al toro. Toro, me da pena y te suplico perdonar. Según el director, con esta canción Manolo no solo se disculpa con todos los toros por lo que el hombre ha hecho, sino que también se disculpa con su padre por no ser como él. Mi verdad está en esta canción. En el clímax vemos al sacerdote del pueblo usar una máscara de luchador con los colores rojo y amarillo. Esto es un homenaje a Fray Tormenta, el reconocido sacerdote mexicano que durante 23 años luchó en el ring para poder sostener un orfanato. De hecho, su historia inspiró la película Nacho Libre, protagonizada por Jack Black. En esta película hay un par de casos en donde un personaje hace referencia a su actor de voz. Por ejemplo, se nos cuenta que Jorge Sánchez, uno de los parientes de Manolo, soñaba con cantar ópera, y resulta que su voz es nada menos que la del legendario Plácido Domingo. Ay, 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 canta y no llores. Otro caso lo encontramos en El Hombre de Cera, interpretado por el famoso actor y rapero Ice Cube, que también deja una pequeña referencia a su carrera musical. Cerca del final, su personaje suelta la frase "Hoy fue un buen día". And today was a good day. Exactamente lo que dice su tema más popular. Today was a good day. Si hubiese sido por el director, esta película habría sido mucho más larga. De hecho, fue el propio Guillermo del Toro quien le dijo: "Amigo, tu película es demasiado larga. No te voy a decir qué cortar, pero voy a ser tu guía". Aunque de vez en cuando también le soltaba frases como: "Oye, es tu película. Si quieres arruinarla, adelante". Pero en general, según Gutiérrez, fue una colaboración increíble, y valora profundamente que Guillermo le haya dado esta oportunidad. Los fans del Tigre recordarán a Sartana, la villana principal de la serie. Pues bien, resulta que según el propio creador, Sartana es una de las hijas de Xibalba y la Catrina. ¡Qué locura!, ¿no? Y si hablamos de parientes, hay que mencionar también que la Catrina tiene una hermana gemela llamada La Noche, quien resulta estar casada con el Chamuco, el hermano mayor de Xibalba. Además, otra de las hermanas de la Catrina es la diosa Micté, de la serie Maya y los Tres, la cual también fue creada por Jorge. Y lo más impresionante es que en esa serie de Netflix hay algunos cameos, pues en un pequeño flashback de la boda de la diosa Micté aparecen el Hombre de Cera, Xibalba y la Catrina, ya que después de todo es su hermana quien se está casando. Y no solo eso, resulta que se casaba con el dios Mictlán, quien también es hermano de Xibalba. ¡Santa Chihuahua! Sí, aquí todo el mundo es familia. El director conectó a todos con todos. Y eso que no hemos hablado de las reencarnaciones que han tenido los personajes, pero mejor no nos compliquemos con eso. No entendí.
Como saben, Chacal, el gran villano de esta película, odia a todo el mundo, pero tiene un rencor especial hacia los toreros. Esto porque, según el director, un torero fue quien le cortó la pierna. También reveló que Chacal, al morir, evidentemente llegó a la tierra de los condenados. Debido a la explosión del final, Joaquín pierde un ojo, y hay una razón simbólica detrás de esto. Según el director, ese ojo perdido representa el precio que tuvo que pagar por haber estado ciego ante sus propias acciones. Al final de la historia, vemos como Joaquín le devuelve la medalla de la vida eterna a Xibalba, pero según el director no la conservaría por mucho tiempo, ya que su hermano, el Chamuco, terminaría robándosela para entregársela a Chela, la hija adoptiva del Chacal. Ella sería una de las antagonistas en la secuela, donde buscaría vengar a su padre. Adiós, señora bonita. ¡Adiós, Sasha! ¿La Catrina? Como saben, al final se revela que Mary Beth era la Catrina y el señor mayor era el mismísimo Xibalba. Pero hay alguien a quien la película nunca muestra: el conductor del autobús que lleva a los niños. Bueno, pues resulta que él también formaba parte de la historia, y era nada menos que el señor de cera en su forma humana. A pesar de obtener críticas muy positivas, la película no logró estar entre las nominadas al Oscar. Eso no contó. Pero por lo menos resultó nominada en los Annie y los Golden Globe. Solo que en ambos casos la ganadora resultó ser Cómo entrenar a tu dragón 2. El plan del director era que estas películas fueran una trilogía. La primera centrada en Manolo, la segunda en Joaquín y la tercera en María. Y de hecho, en junio de 2017 varios medios reportaron que la secuela ya estaba en su fase inicial de desarrollo. Pero pasaron los años y nunca llegó. Hubo rumores de que fue la misma Disney quien la canceló, ya que no iban a querer continuar esta franquicia si ya tenían a Coco, la cual por cierto ya tiene secuela confirmada. Pero basémonos en lo que dijo el propio Jorge al respecto. Según él, lo cierto es que nunca hubo una secuela en desarrollo del Libro de la Vida, al menos no con él, y que francamente está bien con eso. Por supuesto que adora la historia y a los personajes, pero puede morir feliz sin una segunda parte. Y bueno, la verdad es que hay muchos más datos que el director reveló en su Twitter, como la existencia de un libro de la muerte, el destino del padre de Joaquín y mucho más. Pero siguiendo el consejo de Guillermo, no haré este video más largo. Así que si conoces algún otro dato interesante que no haya mencionado, con gusto puedes dejarlo en los comentarios. Amor más que amor será el nuestro si tú me lo das. Si el video te ha gustado, recuerda dejar tu like. Agradezco a los miembros que han apoyado al canal y esto es todo. Hasta luego. ¿Nadie retrocede? ¡Ni se rinde!